80 soldados de élite, 5 minutos de operativo y un capo que creyó que los muros de concreto lo protegerían del mismo estado a que declaró la guerra. Lo que ocurrió la mañana del lunes 29 de enero de 2026 en el Centro de Readaptación Social de Máxima Seguridad de Guanajuato no fue una requisa rutinaria ni una inspección de protocolo. Fue la respuesta quirúrgica de Omar García Harfuch a un ataque que casi le cuesta la vida apenas 12 horas antes. Fue el mensaje más claro que el gobierno federal ha enviado al crimen organizado en años. Nadie, absolutamente nadie, dirige una guerra desde una celda y vive para contarlo. José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, fundador del Cártel de Santa Rosa de Lima y durante años el hombre más buscado de Guanajuato, despertó ese lunes creyendo que su red de comunicación encriptada seguía intacta. Despertó creyendo que las órdenes que había dado la noche anterior para emboscar al secretario de Seguridad estaban siendo ejecutadas con éxito. Despertó creyendo que el dinero que pagaba a guardias corruptos y visitantes cómplices lo mantenía intocable dentro de su propia fortaleza de concreto. Lo que no sabía es que mientras se revisaba mentalmente el plan de ataque, 80 sombras vestidas de negro ya estaban formándose en el estacionamiento del penal. Fusiles FX-0, CCO Sucoatel cargados, visores nocturnos calibrados, granadas aturdidoras listas y una orden directa del hombre que había sobrevivido a su emboscada. Orden que no incluía negociación. Orden que no incluía misericordia. Orden que se ejecutaría en menos tiempo de que tarda en hervir el agua para un café. Mientras tú desayunabas esa mañana del lunes, mientras millones de mexicanos se preparaban para comenzar otra semana de trabajo, en una carretera perdida de Guanajuato todavía humeaban los restos de lo que debió ser la tumba de Omar García Harfuch. La madrugada del domingo al lunes, aproximadamente a las 3 de la mañana, un convoy federal que transportaba al secretario de Seguridad fue interceptado por un comando de más de 40 sicarios armados con fusiles de alto calibre, lanzagranadas. El ataque fue brutal, coordinado y diseñado para no dejar sobrevivientes. Vehículos blindados acribillados desde múltiples ángulos. Ráfagas de fuego que iluminaron la oscuridad del Bajío como relámpagos de muerte. Explosiones que despertaron a comunidades enteras a kilómetros de distancia. Los sicarios habían elegido el punto exacto donde la carretera federal atraviesa un tramo sin iluminación entre dos pequeñas comunidades rurales. Conocían los horarios de las patrullas locales. Sabían que la señal de celular era inexistente en esa zona, lo que retrasaría cualquier pedido de refuerzos. Habían colocado vehículos atravesados en ambos extremos del camino para crear una caja de muerte perfecta. Todo estaba calculado para que ningún ocupante del convoy sobreviviera los primeros 30 segundos del ataque. Pero Harfuch no murió. Su convoy repelió la agresión con una ferocidad que los atacantes no esperaban. Los escoltas federales, entrenados para exactamente este escenario, respondieron el fuego desde posiciones defensivas usando los vehículos blindados como cobertura. El intercambio duró casi 20 minutos. Una eternidad en combate urbano. 14 sicarios abatidos, 9 detenidos y el resto dispersándose en la noche como cucarachas cuando se enciende la luz. Y mientras los paramédicos atendían a los heridos federales y los peritos comenzaban a levantar los casquillos del asfalto, los equipos de inteligencia ya estaban rastreando el origen de la orden. La señal los llevó a un lugar que nadie esperaba. No a una casa de seguridad en la sierra, no a un rancho perdido en el desierto. Los llevó directamente a una celda de 2 por 3 metros en el módulo de máxima seguridad del penal de Guanajuato. El Marro había ordenado el ataque desde prisión. Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir, tienes que conocer al hombre que creía poder dirigir un imperio criminal desde una celda. José Antonio Yepes Ortiz no nació en el narco. A diferencia de los capos tradicionales que heredan plazas o escalan posiciones dentro de organizaciones establecidas, el Marro construyó su imperio desde cero robando combustible. Comenzó como huachicolero en los ductos de Pemex, que atraviesan Guanajuato, perforando tuberías con talados industriales y vendiendo gasolina robada a precio de mayoreo. En aquellos primeros años, nadie lo tomaba en serio. Era solo otro ladrón de pueblo, otro delincuente menor en un estado donde el crimen organizado tradicional tenía negocios mucho más lucrativos que perseguir. Pero el Mar tenía algo que los capos establecidos subestimaron fatalmente. Tenía hambre. Tenía la determinación desesperada de un hombre que creció en la pobreza y descubrió que la violencia era el único elevador social que funcionaba en su realidad. En menos de una década, ese negocio de pipas clandestinas se transformó en el Cártel de Santa Rosa de Lima, una organización que llegó a controlar el 80% del robo de combustible en México y que declaró una guerra territorial sangrienta contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Los videos que el Maro publicaba en redes sociales desafiando a Nemesio o Seguera el Mencho se volvieron virales. Aparecía rodeado de sicarios armados, lanzando amenazas con un lenguaje tan vulgar que los noticieros tenían que censurar la mitad de sus palabras. Se convirtió en una celebridad del narco, un personaje casi caricaturesco que parecía sacado de una serie de streaming. Pero detrás de los videos bravucones había un hombre de campo, violento, paranoico y con una lealtad absoluta hacia su familia que lo llevó a cometer errores fatales. Su madre, su hermana y varios primos fueron detenidos por las autoridades. Sus lugartenientes fueron cayendo uno a uno y en agosto de 2020, después de una persecución épica por los caminos de terracería del Bajío, fue capturado escondido en un tinaco de agua en una casa de seguridad. Lo que nadie anticipó fue que su captura no significaría el fin de su poder. Desde el primer día en prisión, el Maro comenzó a tejer una red de comunicación clandestina que le permitiría seguir dando órdenes como si nunca hubiera dejado las calles. Guardias sobornados que le pasaban teléfonos celulares ocultos en paquetes de comida, visitantes que memorizaban mensajes y los transmitían a sus lugartenientes en el exterior, abogados que servían de enlace entre la celda y las células operativas. Y lo más peligroso de todo, un sistema de radios improvisados construidos con componentes electrónicos contrabandeados pieza por pieza durante meses. El Maro no estaba preso, estaba atrincherado. Si estás pensando que esto suena a película, que parece imposible que un recluso en máxima seguridad pueda ordenar ataques contra el secretario de Seguridad del país, déjame decirte que la realidad mexicana supera cualquier ficción. Dale like si tú también te preguntas cómo es posible que esto pase en un penal de máxima seguridad, porque esa es exactamente la pregunta que Omar García Harfuch se hizo mientras le limpiaban las heridas de esquirlas en un hospital de campaña esa madrugada de lunes. No estaba furioso por el ataque. Arf ha sobrevivido a demasiados atentados para dejarse llevar por la furia. Lo que sentía era algo más frío, más calculado. Era la certeza absoluta de que había llegado el momento de enviar un mensaje que resonaría en cada celda de cada penal del país. Nadie ordena un ataque contra él y amanece tranquilo. A las 6 de la mañana, mientras el sol comenzaba a pintar de naranja los cerros del Bajío, Harfuch convocó una reunión de emergencia con el fiscal general, el comandante de la Guardia Nacional y el director del Sistema Penitenciario Federal. La conversación duró menos de 40 minutos. Las órdenes judiciales estaban listas antes de las 7 y a las 7:30 soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, los legendarios Gafes, junto con elementos de élite de la Guardia Nacional, abordaron vehículos blindados rumbo al Centro de Readaptación Social de Guanajuato. El operativo tenía nombre clave. Se llamaba Protocolo Silencio y su objetivo era simple: entrar, neutralizar y aislar sin disparos, sin negociaciones, sin piedad. La geografía de un penal de máxima seguridad está diseñada para mantener a los criminales adentro. Pero esa misma arquitectura puede convertirse en una trampa mortal cuando el Estado decide entrar con fuerza abrumadora. El Centro de Readaptación Social donde el Maro cumplía su condena es una fortaleza de concreto armado construida en los años 90, siguiendo el modelo de las prisiones federales estadounidenses. Muros perimetrales de 8 metros de altura coronados con alambre de púas electrificado, torres de vigilancia, cada 100 metros con tiradores equipados con rifles de precisión. Un único punto de acceso vehicular protegido por 3 retenes consecutivos con escáneres de rayos X y detectores de metales. Y en el corazón de la estructura, el módulo de máxima seguridad, una prisión dentro de la prisión donde los internos más peligrosos del país viven en celdas individuales de concreto reforzado con puertas de acero de 15 centímetros de espesor. El Maro ocupaba la celda número 47 del pasillo C, un espacio de 2 metros por tiar con una cama de concreto empotrada, un sanitario de acero inoxidable y una ventana del tamaño de una revista que dejaba entrar apenas un rectángulo de luz. En teoría, era imposible comunicarse con el exterior desde ahí. En la práctica, el Maro había convertido esa celda en un centro de comando. Los soldados que se aproximaban al penal esa mañana conocían cada centímetro de esa estructura. Habían estudiado los planos durante el trayecto. Sabían exactamente cuántos pasos había desde la entrada del módulo hasta la celda 47. Sabían que el pasillo se tenía 18 celdas a cada lado y que las cámaras de vigilancia tenían un punto ciego de 3 segundos en la esquina noreste. Sabían que la puerta de la celda del Maro había sido reforzada por órdenes del propio director de penal, supuestamente para su protección, pero en realidad para darle tiempo de destruir evidencia en caso de una requis. Lo que no sabían, lo que nadie sabía, excepto Arf y el comandante de la operación, era que el ariete hidráulico que llevaban podía atravesar esa puerta en menos de 4 segundos.
A las 8 de la mañana con 0 minutos, el convoy de vehículos blindados se detuvo frente a la entrada principal del penal. No hubo sirenas, no hubo megáfonos exigiendo rendición. Solo el rugido grave de los motores diésel y el sonido metálico de 80 puertas abriéndose al unísono. Los guardias del primer retén, muchos de ellos en la nómina secreta del Marrow, vieron descender a los soldados y supieron de inmediato que algo había cambiado. Estos no eran los policías estatales que llegaban a hacer requisas anunciadas con días de anticipación. Estos eran fantasmas de negro con el rostro cubierto, fusiles Yucuatel al hombro y la mirada fría de hombres que han visto morir a sus compañeros y han aprendido a no pestañear. El director de penal, despertado de urgencia 1 hora antes por una llamada del secretario de Gobernación, esperaba en la entrada administrativa con un manojo de llaves temblando en las manos. No hizo preguntas. Firmó los documentos que le pusieron enfrente y se hizo a un lado mientras los soldados atravesaban el primer retén de detenerse. El protocolo de saturación comenzó en el momento exacto en que el primer soldado cruzó la línea amarilla que marcaba el inicio de la zona de máxima seguridad. Desde ese instante, ningún guardia de penal podía moverse sin autorización militar. Ningún interno podía salir de su celda. Ninguna comunicación podía entrar o salir del edificio. Los bloqueadores de señal celular, activados desde un vehículo estacionado en el perímetro, convirtieron el penal en una isla electromagnética. Sí, el mar no tenía teléfonos ocultos, ahora eran pisapeles inútiles. Si tenía radios improvisados, ahora solo captaban estática. Si tenía guardias leales esperando avisarle, ahora esos guardias estaban de rodillas en el patio con las manos en la nuca. El cerco se cerraba y el Marrow todavía no lo sabía. Cuéntame en los comentarios si ya conocías los detalles de cómo operaba el Marrow desde prisión, porque lo que viene a continuación demuestra que su red era mucho más sofisticada de lo que cualquiera imaginaba. Mientras 40 soldados aseguraban el perímetro del módulo de máxima seguridad y evacuaban las celdas adyacentes, los otros 40 avanzaban por el pasillo en formación de cuña. Luces esboscópicas montadas en los fusiles proyectaban destellos cegadores contra las paredes de concreto. Las botas golpeaban el piso en perfecta sincronía, creando un ritmo marcial que resonaba por todo el edificio como el latido de un corazón metálico. Los internos de las celdas vecinas, despertados por el estruendo, se pegaban a las pequeñas ventanas de sus puertas intentando ver qué ocurría. Algunos gritaban preguntas que nadie respondía. Otros, los más veteranos, simplemente se sentaban en sus camas y esperaban. Sabían que cuando el ejército entrase a un penal, alguien va a tener un muy mal día. En la celda 47, el Marrow escuchó los pasos aproximándose. Según las declaraciones posteriores de los soldados que participaron en el operativo, lo primero que hizo fue correr hacia un hueco detrás del sanitario, donde tenía escondido un teléfono satelital de tamaño de un control remoto. Intentó encenderlo. Nada. Intentó de nuevo golpeando el aparato contra su palma como si pudiera revivirlo a base de frustración. La pantalla permaneció muerta. Los bloqueadores habían hecho su trabajo. Lo segundo que hizo fue gritar. No palabras coherentes, sino alaridos de rabia animal dirigidos a guardias que ya no podían escucharlo, a sicarios que ya no podían obedecerlo, a un imperio que se desmoronaba en tiempo real mientras se golpeaba las paredes de su celda con los puños cerrados. Lo tercero que hizo, o mejor dicho, lo tercero que intentó hacer fue alcanzar un radio improvisado escondido dentro del colchón. Pero antes de que sus dedos tocaran la tela, la puerta de acero de su celda explotó hacia adentro. El ariete hidráulico impactó la cerradura con una fuerza de 12 toneladas por centímetros cuadrados. El mecanismo de seguridad diseñado para resistir cualquier herramienta manual se dio como papel mojado ante la ingeniería militar. La puerta salió disparada hacia el interior de la celda, golpeando la pared opuesta con un estruendo que hizo temblar el concreto. Antes de que el polvo se asentara, 4 soldados entraron en secuencia perfecta. El primero portaba un escudo balístico que cubría todo su torso. El segundo llevaba una pistola de descargas eléctricas apuntando al centro de la celda. El tercero y el cuarto venían con esposas de acero reforzado y una capucha negra de traslado. El Marrow no tuvo tiempo de reaccionar. No tuvo tiempo de gritar órdenes. No tuvo tiempo de alcanzar el cuchillo improvisado que guardaba bajo la almohada, ni el radio dentro del colchón, ni el teléfono inútil junto al sanitario. Un disparo de taza impactó su pecho con 50.000 voltios que convirtieron sus músculos en gelatina. Cayó al piso convulsionando mientras los soldados se abalanzaban sobre él. En menos de 4 segundos estaba boca abajo con las rodillas de 2 hombres clavadas en su espalda, los brazos retorcidos hacia atrás y las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas con un clic definitivo.
La capucha negra cubrió su cabeza antes de que pudiera ver los rostros de sus captores. Y mientras lo levantaban del piso como un costal de cemento, uno de los soldados se inclinó hacia su oído y le dijo algo que los testigos no alcanzaron a escuchar. Lo que sí escucharon fue el sonido que hizo el marro en respuesta. No fue un grito de desafío, no fue una amenaza, fue algo mucho más primitivo, mucho más revelador. Fue un gemido, el gemido de un hombre que acaba de entender que su reinado terminó. El operativo completo desde que el primer soldado cruzó la entrada de penal hasta que el marro fue sacado de su celda esposado y encapuchado duró exactamente 4 minutos y 43 segundos, menos de 5 minutos para desmantelar una red criminal que había funcionado durante años bajo las narices de las autoridades penitenciarias. 0 disparos de arma de fuego, 0 bajas entre los soldados, 0 heridos graves entre los internos evacuados. La precisión del operativo dejó atónitos incluso a los analistas de seguridad que lo revisaron posteriormente. Pero la neutralización física del marro era solo el primer objetivo. El segundo objetivo era igual de importante: encontrar y documentar toda la infraestructura de comunicación que había construido desde su celda. Y lo que los equipos forenses descubrieron en las siguientes horas superó las peores expectativas. Dentro del colchón de la celda 47, cosida entre las capas de espuma, encontraron 2 radios de onda corta construidos artesanalmente con componentes de aparatos electrónicos. Las placas de circuito venían de reproductores de música decomisados en requisas anteriores. Las baterías eran de teléfonos celulares viejos. Las antenas estaban hechas con alambre de cobre extraído del cableado eléctrico del propio penal. Era ingeniería carcelaria de supervivencia, tosca, pero funcional, capaz de transmitir señales a receptores ubicados en casas de seguridad hasta 20 kilómetros de distancia. Detrás del sanitario, en el hueco donde el marro había intentado alcanzar el teléfono satelital, encontraron además 3 celulares desechables con tarjetas siempre pagadas, un cargador solar del tamaño de una cartera y una libreta con más de 40 páginas de anotaciones en código. La libreta era el verdadero tesoro. Contenía nombres, fechas, cantidades de dinero y, lo más importante, las instrucciones detalladas para el ataque contra ARF. La caligrafía era inconfundible. El marro no solo había ordenado la emboscada, la había planeado personalmente desde su celda, dibujando mapas de la carretera, calculando tiempos de respuesta y especificando el armamento necesario para asegurar que no hubiera sobrevivientes. Si esto te parece sacado de una serie de Netflix, comparte este video con alguien que necesite saber cómo opera realmente el crimen organizado desde las prisiones mexicanas. Porque la evidencia encontrada en la celda del marro no terminó ahí. En las celdas adyacentes ocupadas por internos que supuestamente no tenían relación con el cártel de Santa Rosa de Lima, los forenses encontraron más componentes de la red. En la celda 45 había un cargador de baterías conectado ilegalmente a la red eléctrica de penal. En la 49 había un receptor de radio escondido dentro de una Biblia con las páginas recortadas. En la 52 había una bolsa con más de 200 gramos de cocaína de alta pureza y un fajo de billetes de 500 pesos, el equivalente a 70,000 pesos en efectivo, que servía para pagar los favores de los guardias corruptos. El módulo de máxima seguridad no era una prisión, era una sucursal operativa del cártel. Y el marro era el gerente general sentado en su oficina de concreto dando órdenes como si estuviera en un edificio corporativo de Santa Fe. La investigación posterior identificó a 11 empleados de penal involucrados en la red de corrupción. 3 guardias del turno nocturno que facilitaban el ingreso de los teléfonos y componentes electrónicos. 2 cocineros que escondían mensajes cifrados en las bandejas de comida. Un médico del área de salud que prescribía visitas al hospital externo como pretexto para reuniones con lugartenientes del cártel. 4 administrativos que manipulaban los registros de visitas para ocultar la identidad de los mensajeros. Y el director de seguridad del módulo, un hombre de 53 años con 20 años de servicio penitenciario, cuya cuenta bancaria mostraba depósitos mensuales de 80,000 pesos provenientes de empresas fantasmas registradas en Celaya. Todos fueron detenidos antes del mediodía. Todos enfrentan cargos de delincuencia organizada, que podrían significar décadas en la misma prisión que ayudaron a convertir en un centro de operaciones criminal. La ironía de sus futuros es tan amarga como inevitable. Pero entre toda la evidencia incautada, entre los radios y los teléfonos y las libretas y el dinero, hubo un objeto que detuvo en seco a los forenses cuando lo encontraron. Estaba escondido en el hueco más profundo detrás del sanitario, envuelto en plástico negro y cubierto por una capa de cemite que lo hacía invisible a las inspecciones de rutina. Era un sobremanila arrugado por la humedad y dentro del sobre había fotografías.
No eran fotos de víctimas, ni de operativos ni de cargamentos de droga. Eran fotografías familiares. Imágenes borrosas de cumpleaños y bautizos y comidas dominicales. Niños sonriendo con gorros de fiesta. Una mujer sentada en una mecedora con un rosario entre los dedos. Un hombre joven, apenas un adolescente, posando orgulloso junto a una camioneta nueva. El Marro guardaba las fotos de su familia en el lugar más secreto de su celda. Las protegía con más cuidado que los teléfonos y los radios y el dinero. Y en el reverso de una de las fotografías, con la misma caligrafía de la libreta de operaciones, había escrita una frase: «Cuando vuelva a casa vamos a estar juntos otra vez». Nadie sabe cuántas veces leyó esa frase durante sus años de encierro. Nadie sabe si realmente creía que algún día saldría a abrazar a los niños de las fotos o a sentarse junto a la mujer del rosario. Lo que sabemos es que cuando los soldados lo sacaron de su celda esa mañana de enero, esposado y encapuchado y derrotado, el Marro no preguntó por sus abogados, ni por sus lugartenientes, ni por el destino de su cártel. La única pregunta que hizo, según el reporte oficial del operativo, fue si su familia estaba bien. Es un detalle que los noticieros no mencionaron. Un detalle que humaniza al monstruo sin excusar sus crímenes. Porque al final, incluso los hombres que ordenan emboscadas y destruyen comunidades enteras con su violencia tienen a alguien esperándolos en casa. Alguien que probablemente esa noche lloró al enterarse de que el padre, el hijo, el hermano que conocieron, ya nunca volverá a ser el mismo. El traslado del Marro desde su celda original hasta la unidad de aislamiento reforzado fue un operativo dentro del operativo. Los soldados formaron un corredor humano de escudos balísticos que se extendía desde pasillos hasta un vehículo blindado estacionado en el patio interno del penal. El Marro caminó por ese corredor sin ver nada, la capucha negra bloqueando su visión, los soldados empujándolo hacia adelante cada vez que sus pasos vacilaban. Los internos de las otras celdas observaban en silencio desde sus ventanas. Algunos aplaudieron, otros escupieron hacia el pasillo. La mayoría simplemente miraba con la expresión vacía de hombres que han aprendido a no mostrar emociones en un lugar donde cualquier signo de debilidad puede costártela vida. La nueva celda del Marro está ubicada en una sección de penal que oficialmente no existe en los planos públicos. Es una unidad construida en 2019, específicamente para albergar a los internos más peligrosos del sistema penitenciario federal. Las paredes tienen 1 metro de espesor con malla de acero reforzado embebida en el concreto. La puerta es una plancha de titanio con 3 cerraduras independientes que solo pueden abrirse simultáneamente desde una sala de control ubicada en otro edificio. No hay ventanas. La iluminación proviene de lámparas LED empotradas en el techo que permanecen encendidas las 24 horas. Hay una cámara de vigilancia en cada esquina transmitiendo en tiempo real a monitores supervisados por personal militar no penitenciario. El Marro no volverá a ver la luz del sol directamente. No volverá a recibir visitas sin que cada palabra sea grabada y analizada. No volverá a tocar un teléfono, ni un radio, ni una hoja de papel sin supervisión. Su mundo se redujo de un imperio criminal que abarcaba 5 estados a un cubo de concreto de 3 metros por 3 metros, donde incluso el aire que respira es filtrado, monitoreado. A las 11 de la mañana, 3 horas después del inicio del operativo, Omar García Harfuch ofreció una conferencia de prensa desde el centro de mando de la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México. Todavía llevaba vendajes en el brazo izquierdo por las heridas de la emboscada de la noche anterior. Su rostro mostraba el cansancio de un hombre que no había dormido en más de 30 horas, pero su voz era firme, casi metálica, cuando comenzó a hablar. Lo que dijo en esa conferencia quedará registrado como uno de los momentos definitorios de la estrategia de seguridad del sexenio. No hubo eufemismos, no hubo lenguaje burocrático, hubo claridad brutal. Hace menos 12 horas, un grupo criminal intentó asesinarme en una carretera de Guanajuato. La orden de ese ataque fue dada por José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, desde una celda de máxima seguridad. Esta mañana, 80 elementos de las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo de neutralización dentro del penal. El Marro fue sometido, aislado y trasladado a una unidad de máxima contención donde permanecerá bajo custodia militar indefinidamente. Se decomisaron equipos de comunicación ilegales y documentación que comprueba su participación directa en el atentado. 11 empleados del sistema penitenciario fueron detenidos por colaborar con la estructura criminal. Alf hizo una pausa y miró directamente a la cámara. Lo que dijo a continuación fue más que una declaración oficial. Fue un mensaje directo a cada capo, cada líder de cártel, cada criminal que creyera que los muros de una prisión lo protegerían de las consecuencias de sus actos.
Quiero que quede absolutamente claro. Nadie dirige el crimen organizado desde una celda. Nadie ordena ataques contra funcionarios del Estado y amanece tranquilo. El Estado mexicano tiene la capacidad, la voluntad y la autorización legal para intervenir cualquier penal del país en cualquier momento. Si usted está leyendo esto desde una celda y cree que puede seguir operando su organización criminal, tiene exactamente dos opciones: abandonar esa fantasía o enfrentar las consecuencias. No habrá tercera oportunidad. Las reacciones al operativo no se hicieron esperar. En redes sociales, el video de los soldados entrando a penar información se volvió viral en cuestión de horas. Los comentarios se dividían entre quienes aplaudían la mano dura del gobierno y quienes cuestionaban la legalidad de usar fuerzas militares dentro de una instalación penitenciaria civil. Organizaciones de derechos humanos emitieron comunicados exigiendo transparencia sobre las condiciones de traslado y el trato recibido por el MARO durante el operativo. Abogados penalistas debatían en programas de televisión sobre los límites constitucionales de la intervención militar en prisiones. Pero mientras los expertos discutían tecnicismos legales en los penales de todo el país, ocurría algo mucho más significativo. Según reportes de inteligencia obtenidos por fuentes federales, en las 48 horas siguientes al operativo se registró un incremento del 300% en la destrucción voluntaria de teléfonos celulares ilegales dentro de cárceles estatales y federales. Internos que durante años habían operado redes de comunicación clandestina decidieron que el riesgo ya no valía la pena. El mensaje de ARFOD había llegado más claro que cualquier reforma penitenciaria. Si el MARO con todo su poder y todo su dinero no pudo protegerse del Estado, nadie podía. Las primeras 48 horas después del operativo fueron un terremoto silencioso en el mundo del crimen organizado mexicano. Según reportes de inteligencia filtrados a medios nacionales, al menos 3 líderes de células del Cártel de Santa Rosa de Lima se entregaron voluntariamente a las autoridades federales. Otros 5 abandonaron el país rumbo a Guatemala y Honduras. Las comunicaciones interceptadas mostraban un pánico generalizado entre los mandos medios de la organización. Mensajes preguntando qué hacer ahora que el jefe está incomunicado, discusiones sobre si era momento de negociar o de huir, acusaciones cruzadas sobre quien había filtrado información a las autoridades. En Guanajuato, las comunidades que durante años vivieron bajo el terror del huachicol respiraron con cautela. No hubo celebraciones públicas porque en esas tierras la gente aprendió que celebrar la caída de un capo puede costarte la vida cuando sus sucesores buscan venganza. Pero en las conversaciones privadas, en las cocinas y los talleres y las tiendas de abarrotes, la gente hablaba del operativo con algo parecido a la esperanza. Tal vez, solo tal vez, las cosas estaban empezando a cambiar. El Cártel de Santa Rosa de Lima no desapareció esa mañana de enero. Las organizaciones criminales de este tamaño no se desintegran con un solo operativo, pero su capacidad de comando centralizado fue decapitada de manera tan abrupta que las células regionales quedaron operando sin dirección, sin recursos y sin la protección que el MARO les garantizaba desde su celda. Es demasiado pronto para saber si esto significa el fin del cártel o simplemente una reestructuración que dará paso a nuevos liderazgos igual de violentos. La hidra del narcotráfico mexicano tiene la costumbre de regenerar sus cabezas, pero por primera vez en años el Estado demostró que puede cortar esas cabezas incluso cuando están protegidas por muros de concreto y redes de corrupción. Suscríbete si quieres que sigamos destapando estos temas juntos, porque lo que ocurrió en ese penal de Guanajuato es apenas el primer capítulo de una historia que todavía se está escribiendo. Mientras grabamos este video, el MARO permanece en su celda de aislamiento bajo vigilancia militar las 24 horas. No ha vuelto a hablar desde que fue trasladado. Sus abogados han presentado amparos alegando violaciones a sus derechos humanos. Las organizaciones de derechos civiles han cuestionado la legalidad de un operativo militar dentro de una instalación civil. Y en algún lugar de Guanajuato, una familia mira las fotografías de cumpleaños y bautizos, sabiendo que el hombre que aparece en ellas ya no volverá. Pero la pregunta que debería mantenerte despierto esta noche no es si el MARO merecía lo que le pasó. La pregunta es, ¿cuántos otros como él siguen operando desde celdas de máxima seguridad en este momento? ¿Cuántos otros capos están dando órdenes de ejecución mientras los guardias corruptos miran hacia otro lado? ¿Cuántos otros ataques están siendo planeados ahora mismo en libretas escondidas detrás de sanitarios de acero? ARF envió un mensaje claro con este operativo. El Estado puede entrar a cualquier penal cuando quiera, pero el mensaje solo funciona si se repite. Y la verdadera prueba de esta nueva estrategia no será lo que pasó esa mañana de enero,
sino lo que pase en los meses siguientes cuando las cámaras apaguen y la atención pública se mueva hacia el siguiente escándalo. La guerra no terminó con el Maro esposado y encapuchado. La guerra apenas está comenzando su siguiente fase.